Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a TC Televisión, a su programa Pulso Político. El día de hoy vamos a continuar con el tratamiento y el análisis de temas que son de importancia para el desarrollo social y económico de los ecuatorianos. Pues no podemos concebir que un país solo apunte a crecer económicamente si este no viene acompañado del desarrollo social que, por cierto, debe traducirse en una verdadera inclusión social para mejorar el bienestar de las vidas, aquello que la Constitución de la República y que ustedes aprobaron en el 2008 lo contempla como el buen vivir. En ese sentido, el día de hoy vamos a tratar sobre la economía popular y solidaria. Hace poco tiempo la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria. La intención de este programa el día de hoy es exponer ante ustedes cuál es la visión de esta ley, qué puede generar esta ley y hacia dónde debemos llegar, hacia dónde tenemos que ir. Pero la pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es, ¿el Ecuador necesita leyes? Sí, es verdad, el Ecuador necesita leyes. ¿Se están aplicando esas leyes o se irán a aplicar esas leyes? Esa es la gran interrogante. ¿Y qué tan factible es trabajar en el país para la inclusión social? ¿Cómo llegamos a discutir este tema o en medio de qué? Casualmente, en estos días, el INEC nos está dando a conocer los resultados del censo económico, donde demuestra que en el país existe una gran concentración de la riqueza, una gran concentración de los recursos, una gran concentración del consumo, de las ventas. Y por otro lado, estamos llegando con tasas como, por ejemplo, en términos del desempleo, el 7.04%, en términos del subempleo del 49,97% y en términos de una ocupación plena del 41,19%. ¿Esas cifras son buenas o son malas? Bueno, nuestros invitados nos los dirán. Para aquello hemos invitado a la ministra coordinadora de Desarrollo Social, la economista Janet Sánchez, al rector de la Universidad Ecotec, Fidel Márquez, y al subdirector, de la Flaxo, Juan Ponce, doctor en Economía, ambos, tanto Fidel Márquez como Juan Ponce. Señora ministra, buenos días, bienvenida. Fidel Márquez y Juan Ponce, buenos días, bienvenidos. Pero antes de comenzar este análisis que vamos a desarrollar, los invito a que veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos de inmediato. El pasado 13 de abril, la Asamblea Nacional aprobó con 88 votos la Ley de Economía Popular y Solidaria. Se trata de un cuerpo legal que apunta a cumplir lo que la Constitución de Montecristi señala en el artículo 283. El sistema económico es social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, y se integrará por las formas de organización económica, pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. El espíritu de la ley es, sobre todo, reconocer, fortalecer y fomentar esta economía popular y solidaria y este sector financiero popular y solidario que por años habían estado invisibilizados, marginados de las políticas públicas. Cuando son actores reales de esta economía, son actores que han estado en esta economía generando empleo, generando inversiones, promoviendo el desarrollo local, regional y nacional. Esto permite ordenar los sectores económicos y productivos del país. Esta ley beneficiaría a más de 3 millones de personas definidas en 4 sectores económicos: el asociativo, el comunitario, el cooperativista y las unidades económicas populares. Estos actores son heterogéneos y muy diversos, no solamente en su ubicación geográfica, sino en su forma de organización, en su constitución, en su acceso a los mercados, en el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. El Ecuador tiene un alto nivel de informalidad en cuanto a su economía. Y los informales son informales. Entonces, ¿cómo los ordenamos a través de esto, creo yo? Además, prevé la creación de la Superintendencia de Economía Popular, que regulará a unas 1.800 cooperativas de ahorro y crédito, más de 1.000 entidades asociativas y solidarias, unos 15.000 bancos comunales y 3.000 cajas de ahorro. También establece la creación del Fondo de Liquidez, el Seguro de Depósitos y la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias. Tiene varios mecanismos, uno de ellos de incentivo a estos sectores. Incentivos que tienen que ver incluso con la parte tributaria.
Las cooperativas que actualmente están bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos pasarán al control de la nueva superintendencia. Especializada en el control, diferenciando y reconociendo las particularidades de estos actores. No va a ser por segmentos, no es lo mismo una cooperativa de ahorro y crédito del área urbana que una cooperativa de ahorro y crédito del sector rural. Actualmente se elabora el reglamento para la aplicación de esta ley y del sector, el mismo que se prevé estará listo para septiembre. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, antes de comenzar este tema y agradeciéndoles de nuevo, señora ministra y caballeros, el diario El Telégrafo, en la edición del viernes 24 de junio, nos trae el siguiente titular: el 72% de las ventas están o se da en Quito y en Guayaquil. Y dice el 72% del volumen de las ventas y el 45% de los establecimientos el estudio evidenció, el peso económico de las provincias del Guayas y Pichincha, que se concentran el 72% del volumen en ventas y el 45% de los establecimientos en el país. Las dos jurisdicciones produjeron 106 mil millones de dólares en ventas y emplearon a 1.13 millones de personas en 2009, informa el documento oficial. Pese a estas cifras, las dos provincias registran el mayor nivel de pobreza. Es evidente que el país, señora ministra, tiene una gran inequidad, una gran desigualdad, una gran deuda social acumulada y que hay que hacer algo. La visión estratégica de la economía popular solidaria ya lo establece la Constitución de Montecristi. El tema es que eso hay que implementarlo. Esa visión, ya tratándose de implementar, ¿qué tantos resultados positivos y pragmáticos va a lograr? Señora ministra, buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación y un saludo cordial a los panelistas. En verdad, la Ley de Economía Popular y Solidaria hay que contextualizarla adecuadamente para ver de qué vamos a hablar. En realidad, la Constitución declara que el sistema económico debe ser social y solidario. Entonces, es toda la maquinaria estatal y la sociedad la que debe movilizarse para lograr este sistema económico, social y solidario. Entonces serán las políticas económicas, las políticas macroeconómicas, las políticas fiscales, las políticas de manejo y acceso a los recursos como la ley de aguas, la ley de soberanía alimentaria, etcétera, las que deben movilizarse, un concierto de normas, ¿no es cierto? Y también un concierto de políticas para ir caminando hacia ese sistema económico, social y solidario. ¿Qué es o a qué representa la Ley de Economía Popular y Solidaria? La Constitución misma nuestra reconoce que el sistema económico está conformado por tres formas de organización económica. Estas son la pública, la privada y la popular y solidaria. Entonces, solo a este actor o a este sujeto de la economía es que vamos a normar. Entonces, nos vamos a poner en una partecita de una economía bien compleja y, como tú has dicho, bastante heterogénea que tenemos en el país. ¿Qué pretendemos lograr? La visión política es que a través de primero visibilizar, y esa es una importancia no menor, política fundamental, a través de visibilizar estos actores de la economía, que es lo que hace la ley por primera vez en la historia del país, decimos, esta economía existe y debe merecer el reconocimiento de todo el Estado y de la sociedad, debe tener sus normas y debe tener una ventana abierta de oportunidades para políticas de promoción. Eso hace la ley. Ahora, la ley también trata de ordenar una serie de medidas de control y de regulación porque, como decía la persona que me precedió en la entrevista, existe una heterogeneidad en esta economía y no todo es un mundo de arcángeles, ¿no es cierto? Entonces, hay que también poner controles, sobre todo cuando se maneja los recursos y la confianza de la población. Adecuadamente. Exacto. Okay. Vamos entonces a donde Fidel Márquez. La visión tal cual como está concebida en la Constitución y tal cual como se plantea la Ley de Economía Popular y Solidaria, ¿podría representar una oportunidad para lograr esa inclusión social para vencer la pobreza, Fidel Márquez? A ver, yo lo primero que tendría que plantear acá es que un poco conceptualmente hemos caído en una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Y la trampa está en que hemos puesto en un mismo saco a la economía solidaria, de asociativa, de las cuestiones populares, organizaciones populares, junto con los informales
que generalmente están constituidos por trabajadores por cuenta propia que tienen bajo nivel de organización. Entonces, habría que buscar estrategias diferentes a estos dos elementos y llevar a los informales hacia una economía solidaria, diferenciando bien claro estos dos conceptos, porque no podemos incluir a todos los informales como economía solidaria. Y en definitiva... No aquí podemos incluir, pero deberíamos llevarlos a ser solidarios. allá. Ahí es donde está la trampa del concepto como tal. Y a veces nos olvidamos de los informales como tal y cómo trabajar en esto. Y aquí es donde viene el otro problema conceptual, y es el hecho de que esto debe ser trabajado lo más descentralizadamente posible. ¿Por qué? Si nosotros entramos a analizar la economía informal en un cantón X, veamos Vince, de la provincia de Los Ríos, con los informales de Quito, son diferentes. Tienen características socioeconómicas diferentes, aunque tengan características en comunes por la forma en que se da como estrategia de sobrevivencia su aparición. Es lo que antes de llegar acá al programa con Juan veíamos y hablábamos del emprendimiento, que yo lo llamo emprendimiento espurio, por necesidad. Ok, a eso iba. Obligados a tener fuentes de empleo e ingreso. Entonces, no es por un emprendimiento sano de la economía como tal que te lleva a eso. Entonces, aquí tenemos el otro problema, que si tomamos medidas sin tomar en consideración las características propias de estos elementos a nivel territorial y a nivel de las características de la organización del trabajo, lo interno de las unidades, podríamos nosotros tener resultados perversos. Ok, vamos de Juan Ponce. Juan Ponce, es evidente que tenemos altos indicadores de pobreza en Latinoamérica y el Ecuador no es la excepción, que es una pobreza acumulada, que hay que vencerla, que hay que incluir socialmente, pero también tenemos que romper los paradigmas. Por lo general, antes la gente se graduaba del colegio, iniciaba su carrera universitaria, los que iniciaban, y lo que hacían era llenar una solicitud, presentar su carpeta y por lo general la presentaban en los bancos, para emplearse en el banco. Pero hoy tenemos que romper eso. Hoy la gente tiene que emprender porque no hay suficientes empresas que generan la cantidad de empleo que se requiere en el país. Pero hoy tenemos dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento de necesidad es aquel que necesita subsistir, que necesita vivir y emprende una actividad, apenas consigue un empleo en relación de dependencia, deja ese emprendimiento. No digo que sean todos, pero por lo general sucede así. Pero nosotros deberíamos apuntar al emprendimiento por oportunidad para que sea más sostenible esta visión. En ese sentido, todas las estrategias que se están discutiendo ahorita como políticas públicas del país, en el gobierno actual, apuntaran a aquello. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros de panel. Yo creo que, digamos, el tema del emprendimiento, tal y como está planteado, no necesariamente representa una... Yo creo que hay que tener cuidado con dos cosas. El emprendimiento, como está planteado, como economía popular y solidaria, no debe ser visto ni como una estrategia de desarrollo, ni como una estrategia de reducción de la pobreza y la desigualdad. ¿Y por qué digo esto? La mayoría de los emprendimientos que se dan, y en eso concuerdo con lo que acaba de decir Carlos, son emprendimientos por necesidad. Y eso más bien funciona como una válvula de escape a la insuficiente generación de empleo de la economía ecuatoriana. Y lo que termina generando, es lo que decía Fidel, es informalidad. Yo tengo algunos indicadores, podemos verlos después, pero hay un incremento bastante fuerte de la informalidad en la segunda mitad de la década de los 2000, que sobre todo se da justo en los deciles más pobres, de menor ingreso de la población. Yo creo que una estrategia de desarrollo debe estar basada en una política que combata a la monopolización de la economía. Los datos a los que Carlos hacía referencia al inicio del programa y que salen fruto del censo económico hecho por el INEC son realmente reveladores y preocupantes. Un dato que sale del mismo censo es que el 1% de las unidades económicas está generando el 90% del valor agregado en el Ecuador. Entonces, una economía con un nivel de monopolización y de concentración totalmente fuerte. Eso debe atacar una estrategia de desarrollo real. Y lo que debe hacer es fomentar
una expansión del sector moderno de la economía, con empresarios con conciencia social, empresarios que busquen invertir en una economía de libre competencia, no monopólica, que genere valor, que incorpore empleo, que genere inclusión social. Me parece que lo otro son más bien paliativos que no pueden ser vistos como una real estrategia de desarrollo, de cambio en el modelo de desarrollo. Gracias, Juan Pons. Señora ministra. Sí, mire, importantísimo lo que se ha dicho, ¿no? Me permite aclarar. En primer lugar, de ninguna manera estamos haciendo apología de la informalidad ni de la pobreza con la Ley de Economía Popular y Solidaria. Son conceptos diferentes. Y para nada he usado, por eso me he cuidado usar el concepto de economía informal, porque ese tiene otro andarivel. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, en efecto, hablamos de estos dos actores. Aquellos que resuelven el problema de sus necesidades de bienes y servicios individualmente o familiarmente, o aquellos que se organizan y resuelven organizadamente, ¿no es cierto?, la generación de empleo y de ingresos que les permita acceder a esos bienes y servicios. Entonces está claro que los conceptos son diferentes y al contrario, la Ley de Economía Popular y Solidaria, como decía la persona a la que le entrevistaron, alguno era un dirigente de las asociaciones de cooperativas en la primera emisión que pusieron, lo que justamente decía Martín Bautista, lo que se hace es reglamentar y poner justo condiciones más adecuadas para conducir a la formalidad. Porque ¿qué es la informalidad? Es un problema estructural. La informalidad no es un problema de que la gente no quiere formalizarse. Es que estructuralmente está imposibilitada de eso por situación de pobreza o porque las barreras de acceso a la formalidad son muy altas. Entonces lo que hacemos es reconocer unas características específicas de este sector económico y ponerle un camino más adecuado para que se vaya formalizando. En todos los servicios, los servicios financieros, en la construcción de vivienda, en el expendio de productos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa. Hay que considerar claramente que el concepto no se confunde y que al contrario nosotros promovemos la formalización. Primer punto. Segundo punto, justamente la política de gobierno es ir de esta economía popular a la economía solidaria. Ese es uno de los principios. O sea, es una transición. Exactamente, pero nosotros tenemos que partir de donde estamos. Hay que reconocer la realidad, que es la que no hemos querido ver antes. Sobre pretexto de este concepto ambiguo de la informalidad, entonces decimos es informal y algún rato habrá el sector moderno que crecerá y les incluirá. Pero esto históricamente nunca ha pasado porque ese es el problema histórico de las economías latinoamericanas. Okay. Hecha esa aclaración, señora ministra. Solo permíteme acabar el punto de Juan. El punto del Juan es muy importante y en efecto estamos completamente de acuerdo. Si no estamos planteando que aquí vamos a solucionar el problema de la distribución y el problema del desarrollo y el problema de la pobreza, no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es tenemos que conjugar todas las políticas de Estado, todas las leyes, todas las regulaciones para caminar a una economía más social y solidaria. Eso supone justamente controlar la concentración, entre otros. Por eso está en curso justamente la ley antimonopolio. Ley antimonopolio, por cierto, que ha demorado mucho. Entonces ahí hay que hacer el seguimiento y tendrá que ser procesada debidamente en la instancia que corresponde, que es la Asamblea. Pero cuando decimos la economía popular y solidaria, estamos dando políticas activas, porque no es verdad que si mejoramos el sector moderno, porque esto no ha pasado en siglos, porque esa es la trampa justamente del desarrollo en América Latina, porque ya lo dijo Previch, ¿no es cierto?, existe una insuficiencia dinámica de la acumulación de capital. ¿Qué significa? Que nos conectamos tardíamente al mercado capitalista y solo pocos sectores muy reducidos se conectaron, el resto quedó afuera. Para eso que están afuera hay que dar una. Gracias, señor ministro. Solamente les quiero pedir un favor y voy donde Juan, porque la ministra aclaró un tema que ha tratado Juan, pero antes de ir donde Juan, les quiero pedir un inmenso favor. Recuerden que nos están viendo personas que no conocen de economía, por tanto les ruego que nos esforcemos a utilizar terminologías que podamos entender. No los que estamos aquí, sino los que nos están viendo, que seamos muy didácticos. Juan, la ministra hace una aclaración sobre tu pensamiento. Sí, o sea, digamos,
Lo que yo, sobre esto, lo que yo encuentro ya con datos duros es que entre el 2006 y el 2010 hay un aumento a nivel urbano de 4 puntos en el proceso de informalización de la economía ecuatoriana. Del 2003. Del 2006 Del al 2010. 2006 al 2010. En promedio, en el área urbana aumenta 4 puntos el sector informal, crece 4 puntos el sector informal. El sector informal, sector de baja productividad, es el vendedor ambulante de la... Lo que tú quieres poner énfasis que es en el periodo de gestión de este gobierno. Exacto. Que se ha incrementado la informalidad en Exacto. esos 4 puntos que mencionas. Eso en promedio. Pero ahora, si tú desagregas esto por deciles de ingresos, es decir, para ver a los sectores más pobres y los sectores más ricos, en el sector más pobre, en el decil más pobre, la informalidad, la informalidad aumenta 20 puntos porcentuales. Eso es lo preocupante. En el decil más pobre, en el mismo periodo de tiempo. En el mismo periodo de tiempo. Entonces, eso es lo preocupante. Es decir, ¿y en qué sector de la población fundamentalmente? El decil más pobre, el 10% más pobre de todos los ecuatorianos. ¿Pero fundamentalmente en los indígenas? No, esto más es para el área urbana. Para el área urbana, ok. Puede ser parte de población indígena. Estamos hablando del 10% más pobre de las ciudades del Ecuador. Y en el mismo periodo, se informalizaron en un 20% en los últimos 4 años. Entonces, esto significa que como estrategia lo que se está consiguiendo, o el efecto no deseado, llamémoslo así, porque es obvio que esto no es lo que desea ningún gobierno, es que en la población pobre se está generando un proceso de informalización. Okay. Y eso es lo preocupante, porque lo que yo digo es, bueno, no estoy proponiendo que de un día para el otro o que en 4 años el sector moderno absorba todo el empleo de la economía, porque hay temas estructurales con los cuales comparto lo que dijo Janet, pero sí tiene que ser visto como agenda, como política de desarrollo. Ok, vamos a esa política de desarrollo. Vamos, Fidel Márquez. Si bien es cierto, de acuerdo a las cifras que nos ha expresado Juan Ponce y que seguramente la señora ministra tendrá oportunidad pues o de complementarla o de replicar sobre aquellas cifras que nos ha dicho Juan Ponce, sobre todo en el incremento de la informalidad en el periodo 2006-2010. El tema es algo. Es decir, hoy tenemos una economía popular solidaria, por lo menos escrita, de acuerdo a un plan estratégico. Ya tenemos una ley, no tenemos el reglamento, tengo entendido todavía, tenemos que sacar una ley antimonopolio, etcétera, etcétera, y tenemos que reconocer que la lucha contra la pobreza, en términos no de eliminación, porque eso va a ser un poco complicado, pero sí en cuanto a disminución y generar oportunidades de desarrollo humanos con inclusión social, va a tomar un tiempo bastante largo. Pero tenemos que ponernos metas de corto, mediano y largo plazo. Siendo esta realidad la que establece Juan Ponce, entonces Fidel Márquez, en este tema tenemos que llegar a los más pobres y a esos más pobres tenemos que llegarle con oportunidades pragmáticas, es decir, no solo créditos, sino capacitación para desarrollar nichos de especialidad. Necesitamos llegar con incentivo de espíritus de asociatividad para generar economía de escala. ¿Hacia allá estamos apuntando? A ver, yo creo que es un paso de avance que esté en la Constitución el reconocimiento de la economía solidaria. Bueno, antes no teníamos esto, y antes no teníamos ley, eso ya es un gran paso. No un paso, es un gran paso, como tú acabas de decir. Que lo que pasa es que yo tengo una pierna, entonces es un paso. Por favor, sí. No lo quería desconcentrar. Como siempre me la haces, ¿no? Pero bueno, el hecho de que hayamos reconocido que la economía ecuatoriana tiene un alto componente de la economía informal, entiéndase economía informal, la inclusión de la economía solidaria, la popular y el sector informal. Que no es exclusiva del Ecuador, ojo. Que no, eso es universal. No, es que hay que aclararlo, porque cuidado, vamos a creer que solo nuestro país está mal. Sí, y que además, y acá no incluyo la economía subterránea, que eso es otra cosa, es otro concepto totalmente diferente, que no estamos en discusión acá, pero que se entrelaza de alguna manera utilizando, aparte de estos miembros de la economía social, solidaria, popular o del sector informal, a veces hasta como asalariados de ellos, que es otro fenómeno social que en el país no se habla de eso y que en algún momento hay que hablar para contrarrestarlo y sacar a la economía solidaria y a sus miembros de esa parte que raya lo delictivo muchas veces, si no siempre. Sí, porque tampoco se puede estigmatizar al pobre con... Al pobre, no, está claro. Con violencia. Por eso hago las diferenciaciones. Pero, por ejemplo, para poner algo que nos pudiera ilustrar esta situación, se dio el crédito de los $800.
y pudiera pensarse que ese crédito de los $800 que se da de manera individual pudiera estar llevando al proceso de crecimiento de la economía solidaria y popular. Yo soy del criterio que ese crédito de los $800, más que llevarnos al proceso de asociatividad que va unido de la economía solidaria, nos lleva a un crecimiento de la informalidad, es por decir, ejemplo. Para ti esos niveles de crédito están orientados a mantener simplemente un esfuerzo de subsistencia, más no de movilidad social. Sí, y no de poner a la economía solidaria como un factor importante de crecimiento dentro de una economía moderna, que no está peleada la economía solidaria con la economía moderna, porque también tenemos que aclarar que la economía es una sola, que tiene diferentes actores. Bueno, claro, son la sumatoria de varios. Y que además en el caso de la economía solidaria, el factor más importante de cualquier economía es el factor humano. Y ahí tenemos la gran porcentaje de la población. Pero daría la impresión de lo que ustedes están diciendo difiere con lo que sería la política o la estrategia del gobierno. La pregunta es, ¿se difiere o simplemente estamos interpretando en distintas frecuencias? Sí, yo creo que estamos interpretando en distintas frecuencias y creo que estamos concluyendo inadecuadamente en términos de los factores determinantes de la informalidad. Entonces, voy a hacer una aclaración respecto al incremento de la informalidad. Es verdad, este es un problema complejo, es difícil, como estructuralmente complicado, entonces tenemos que dar todos los pasos para irlo combatiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pasos? La ley, como he dicho, justamente trata de poner medidas más adecuadas para la regulación y para el control, porque antes no se consideraba ciertas especificidades de estos sectores que hay que considerarlas. Entonces nunca iban a ir a la formalidad porque no respondía para nada a su realidad y los costos eran demasiado altos. Entonces, primer punto, lo que se está haciendo justamente con la ley es tratar de poner mejores condiciones para la formalidad. Punto uno. Punto otro, en términos de mercado laboral, baja el desempleo, sube la ocupación plena y baja la subocupación. También es importante decir que esto ocurre en un proceso en medio de una crisis. O sea, estamos del 2008 al 2009 en medio de una crisis. Okay. Por tanto, solo una cosita. Cuando decía el Juan, sobre todo aumenta en el decil más bajo, es porque en el decil más bajo, en la crisis, lo que más había era el desempleo, porque ellos son los primeros en recibir el impacto en términos de la crisis. Entonces, una cosa, y solo quiero acabar, si me permites, el tema de si el crédito de desarrollo humano provoca informalidad. Pues la informalidad está ahí, ese no es el factor determinante. Lo que debemos hacer para apoyar a estos sectores en el largo plazo, como tú bien decías, está la educación, el salud, donde es irrefutable la inversión que se ha hecho con problemas, insuficiencias, en fin. Pero en el corto plazo está mejorar sus capacidades y darles acceso a financiamiento. No les va a sacar de la pobreza, pero vamos a mejorar sus condiciones, porque para salir de la pobreza se necesita un paquete generalizado de medidas y medianos y largos plazos. Y hacia allá apuntamos, ¿de acuerdo? Hacia allá apuntamos con medidas que son parte de un paquete más amplio. Juan, permíteme romper el orden un poco y voy a donde Fidel Márquez, ya que la ministra en su última intervención mencionó la parte que indicó Fidel Márquez sobre el crédito del bono, ¿no? Sí, el crédito, yo no estoy en contra que le den el crédito, porque eso sería una locura. Lo que estoy es que el crédito no se individualice, sino que vaya en función de que crear determinado proceso de asociatividad entre ellos. Hacia ahí es donde teníamos. Es un problema no de la concesión de dar el crédito. Asociatividad acompañada con una visión de desarrollo de modelos de negocios en esas nichos de especialidad. Claro, por eso es que hay que buscar y un poco ver las características de cada territorio, porque esto se tiene que ver diferenciadamente por territorios. No lo podemos ver de manera universal en todo el país. Cada sector tiene su particularidad. No es lo mismo como cada especialidad la economía solidaria en una pequeña localidad a la economía solidaria como se manifiesta en Quito. Son diferentes. Entonces hay que ver las características de cada uno y además porque a lo mejor en esa pequeña localidad el problema de la migración es que se van, no que llegan como llegan a las grandes ciudades. Hecha esa aclaración, Fidel Márquez, ministra, ¿nos ponemos de acuerdo?
Sí, completamente Fumamos de la pipa de la acuerdo, paz. Completamente siempre de está acuerdo. Ya que está de moda ahora la ley antitabaco. Completamente de acuerdo, y le digo, hay un producto específico que justo el crédito no solo es individual, hay un producto específico que maneja el programa del Sistema de Finanzas Populares con incentivos adicionales en la tasa de interés para quienes presentan la propuesta de crédito asociado. O sea, se ha hecho incluso discriminación positiva para promover el crédito organizado. Vamos ahora donde Juan Ponce. Juan Ponce, de lo que estábamos hablando, entonces, ¿qué concluimos? Yo no estoy de acuerdo con haberle transformado al bono de desarrollo humano en un programa de microcrédito. O sea, tú discrepas tanto con Fidel como con la ministra. ¿Y por qué? El bono de desarrollo humano pertenece a una familia de programas en América Latina que se llaman programas de transferencia monetaria condicionada, cuyo principal objetivo es aumentar los niveles de formación en capacidades humanas de los pobres. Por eso es que normalmente en otros países se entrega la transferencia y a cambio de eso se le exige a la madre que envíe a su niño a la escuela o al centro de salud en el caso de los más chiquitos. Para generar acceso a la educación, a la salud. Generar capacidades humanas. Correcto. El rato que se le transforma a este programa en un programa de microcrédito, lo que hace es adelantar el bono por un año o por 2 años, y me da la impresión, esto no se ha estudiado, pero que puede desnaturalizar los objetivos básicos del programa. Porque el rato que usted ya recibe el microcrédito, digamos los $800 o los $300, ya no tiene... Resolvió un problema inmediato. Inmediato, pero inclusive con esa cantidad de recursos lo que usted puede hacer es ponerse una pequeña empresa informal e inclusive hacerles trabajar a los niños. Puede ser muy contraproducente contra los objetivos. O sea, tiene un efecto que a lo mejor no se lo ha cuantificado. No se lo ha cuantificado, no sé si el Ministerio esté haciendo el estudio de impacto correspondiente para ver qué impacto genera a la ministra. Sería importante tener sus resultados. Entonces, pero hipotéticamente yo creo que se desnaturalizó al programa como tal. El objetivo, si es que es dar microcrédito, es ¿por qué no crear un programa aparte de microcrédito? Ministra. Sí, gracias. Mira, en primer lugar está creado el programa de microcréditos, de finanzas populares, perdón, porque hay una gran diferencia y quiero usar bien las palabras. De hecho, la ley crea ya la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es ya una institución seria, ¿no? Una banca de segundo piso que lo que pretende justamente es financiar en profundidad, digamos, decimos, para las poblaciones más pobres, todos los actores de la economía popular y solidaria, y no solamente que pretende llegar a ellos, sino que pretende llegar a través de la red de intermediarios de finanzas populares, con lo cual cumplimos un doble objetivo: fortalecemos a toda la red de instancias propias de estos actores de la economía popular y solidaria. Esa red otorga el microcrédito, pero ellos por sí solos no van a lograr la inclusión. No, ahí viene la articulación con la política pública. Exacto, ahí hay un paquete de medidas adicionales, y para eso se creó el Instituto de Economía Popular y Solidaria, para la asistencia técnica, la capacitación, el acceso a mercados, el sistema de información. Pero me voy a referir a lo que Juan ha dicho respecto al crédito. Por supuesto, respeto mucho su punto de vista, y ciertamente que nosotros estamos lanzando pero no lo van a una sacar apuesta. en un enlace ciudadano por lo que ha dicho. Ojalá que no. Porque dice Juan que lo han hecho famoso por eso. Pero bueno, sigamos, ministra. Yo debo cobrar de royalties al Juan si le volvemos a hacer famosa. Concretemos, ministra, para irnos a un corte, sí, por favor. Pero el asunto es, hay un debate muy grande sobre el tema de las transferencias monetarias. Sabemos que no han sacado de la pobreza a la gente. La apuesta es que las siguientes generaciones salgan de la pobreza, y ciertamente se han logrado ciertos objetivos en educación y en salud, dependiendo de la Ahí hay un punto clave: el cambio generacional es el que nos va a permitir la movilidad social. Vamos ahí. Entonces, esto primero, el bono no saca de la pobreza, pero sí permite, ¿no es cierto?, ir creando condiciones. Entonces, es un objetivo muy puntual. Respecto a si perdemos la condicionalidad con el crédito de desarrollo humano, no es así. Se mantiene la condicionalidad con el crédito y se monitorea al que ha recibido el crédito. Si es que ese es el factor que puede preocuparnos, ese factor lo estamos tratando de mantener conscientes justo de que este puede ser un riesgo. ¿Pero qué pasa si alguien que ya recibió adelantado el crédito por 2 años, al siguiente mes le saca al hijo de la escuela?
¿Cuál bueno, es la no tenemos capacidad ninguna de... constatación empírica. No, lo que nos pero te dicen digo, los datos es ¿qué hace el que tasas ministerio? de matrícula han aumentado y trabajo No, pero, infantil ha disminuido. O sea, el objetivo es, tú le das a la madre, cada mes o cada 3 meses verificas que mandó a su niño a la escuela y le sigues dando. Esa es la lógica de los programas. Si tú le das ya adelantado por 2 años el bono, en esto que le llamaron crédito de desarrollo humano, ¿qué pasa o qué hace el ministerio? Es una pregunta. Cuando se incumple la condición. Yo recibo el bono ahorita, claro, y a los 2 meses le saco a mi hijo de la escuela. ¿Qué hace el ministerio? ¿Le quita el crédito? Bueno, mira, está hecha la condicionalidad, no tenemos evidencia empírica de esto, que esto haya ocurrido, al contrario, tenemos evidencia en contra de lo que has dicho. Segunda cosa, el tema de... Tengo que irme al corte, señora ministra. Solo las encuestas. Hicimos encuestas no de evaluación de impacto, pero estas son más complicadas y necesitan un tiempo para ver el impacto, pero sí hemos hecho evaluaciones a las personas que recibieron el crédito de desarrollo humano. El 78% invierte en temas productivos y más del 50% dice que le ha ido mejor. Entonces, no estamos perdiendo lo que queríamos ganar con la transferencia. 75% con fines productivos, y el que no use en fines productivos igual lo usa en educación y salud. Ok, con esa reflexión de la ministra y con la reflexión de ustedes, caballeros, vamos a irnos a un primer corte y regresamos de inmediato con más de Pulso Político aquí en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes, aquí en Pulso Político, en TC Televisión. Estamos hablando sobre la economía popular y solidaria, cómo podemos generar oportunidades para el desarrollo humano. Y para eso tenemos la presencia de la ministra coordinadora de Desarrollo Social, la economista Janet Sánchez, el doctor Fidel Márquez, rector de la Universidad de Ecotec, y del doctor Juan Ponce, su director de la Flaxo. Para continuar el tema, ahora veamos cuál es la percepción de quienes serían los beneficiarios de esta estrategia, de esta visión que contempla la Constitución de la República, que ya hay una ley, falta el reglamento, y que tan solo hay que apuntalar y apalancar para potencializar esta inclusión social que todos aspiramos. Veamos. Juan Carlos Andrade es un artesano que tiene un pequeño taller en su vivienda. Él manifiesta una gran expectativa por mejorar su situación con la aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Lo bueno de este proyecto es que todo artesano tendrá la oportunidad de crecer en su labor. Pues señala que anteriormente existía poco apoyo a los sectores productivos y comerciales más pequeños del país. Es la primera vez que se está pensando en el pequeño productor, en no artesanal, porque no ha existido ley que nos ampare constitucionalmente. Esta ley apunta a llegar con mayores recursos y oportunidades a los sectores y actores más pequeños de la economía con la finalidad de agruparlos y regularlos. El artículo 73 de esta ley señala que son unidades económicas populares las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales, que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas, fomentando la asociación y la solidaridad. En este lugar, ubicado en Quito, se comercializan productos provenientes de diferentes provincias del país, elaborados por artesanos y pequeños productores que trabajan con materiales orgánicos. Aquí se pueden encontrar desde artesanías hasta alimentos. Nosotros vemos con optimismo esta ley. Ha creado esta ley bastantes expectativas en cuanto a lo que son pequeños productores, porque ellos están esperando a ver qué acciones va a haber con esto para que ellos les ayude a mejorar en el tema productivo, en el tema de transformación, o sea, de dar valor agregado a sus productos y de comercialización. Ellos señalan que esperan que las iniciativas de crédito y de capacitación se amplíen con la nueva ley, pues muchos de sus proveedores son personas de escasos recursos que no tienen mayor acceso a la inversión. También tienen necesidades de recursos para comprar maquinaria que les ayude a hacer un poco más fácil el trabajo que ellos tienen de pronto en los mismos centros de negocios en donde agrupan a estas pequeñas a estos pequeños productores, poderles dotar de infraestructura para que ellos puedan darle valor agregado a su producto. El gobierno busca cubrir a uno de los sectores con mayor dinamismo económico para que puedan regular su situación dentro de un marco legal que corresponda a la realidad y que, como manda la Constitución, priorice a la persona por sobre el capital. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, comenzamos este
bloque con Fidel Márquez, que en la última parte del primer bloque no pudo intervenir mucho. El tema es orientar a los productores, orientar todo este esfuerzo a la producción. Y se habla de los pequeños productores, se habla del mediano productor, emprendimientos, o sea, pero Jerónimo Yantalema, cuando se debatía esta ley en abril 12 del 2011, decía: si bien se ha avanzado casi nada, se ha avanzado en el aspecto comunitario, decía el asambleísta Yantalema. Las comunidades, pueblos y nacionalidades principales garantes de la soberanía alimentaria no han sido muy consideradas. Habla de que ellos son los que tienen a cargo la producción agrícola, pecuaria, artesanal, textil, y que no estaría siendo tratada de forma suficiente para fortalecer este sector. Y toca un punto clave, y quiero en esto que debatamos para ver si tiene razón el asambleísta Yantalema. Dice: la comercialización y producción entre productor y consumidor, hay una gran barrera que no ha sido considerada ni por esta ley ni por las políticas públicas. Fidel Márquez. Sí, a ver, en primer lugar yo creo que deberíamos estar atentos a que no se confunda que exista un marco regulatorio, un marco legal, con tener un criterio legalista de la economía solidaria. Yo creo que eso es algo que debemos dejar bien clarito, porque puede entenderse que lo formalizamos y se resolvió el problema. Cuando el problema de la economía solidaria es cómo logramos integrar, cómo logramos ese proceso de asociatividad y cómo logramos crear economías de escala entre los diferentes artesanos, porque podría ocurrir algo que cuando hablaba Juan del 1%, de la concentración del 1%, que se nos conviertan nuestros trabajadores solidarios, populares, comunitarios e informales en trabajadores asalariados que cobren un porcentaje de las ventas o de la producción que hagan de este 1%, y al final estemos creando un proceso de terciarización de esta hegemonía económica que ha llevado a este gran proceso de concentración económica. Juntar esas cadenas no necesariamente es asociación. No necesariamente es asociación, porque tiene que juntarse de una manera tal que no exista el proceso de explotación y que, por ejemplo, un trabajador artesanal lo considere una de estas empresas comercializadoras hegemónicas que tenemos y te diga: Carlos, por tú hacerme este trabajo te voy a pagar el 10% de lo que se venda. Te puedo replantear la pregunta para con casos prácticos poderlo entender. Supongamos que estamos en Bastión Popular, en la ciudad de Guayaquil, y tenemos algunas personas que producen o confeccionan zapatos. Sí. Ok. Reunimos 100 artesanos que hacen zapatos. La idea es asociarlos para capacitar y generar un nicho de especialidad, desde el diseño, la confección, la comercialización, la distribución, mercado interno y mercado externo, que ellos mismos desarrollen su modelo de negocio con la asistencia de esta política pública y del apoyo financiero de estas organizaciones de microcrédito, ya sea a través de la cooperativa o de bancos especializados. Ahí te faltó un elemento. ¿Cuál? La academia. Bueno, evidentemente la academia, cuando hablo de capacitación, debería estar incluida la academia. Debería estar incluida la academia para cerrar el ciclo completo. Y es por eso que ahí tendríamos nosotros que tratar de que esta economía solidaria no caiga en manos de ese 1% y la conviertan en un apéndice de ellos, para poder romper con esa hegemonía monopólica que existe en el país. Entonces ahí sí estaríamos hablando de una adecuada distribución. De una adecuada distribución y creándole los mecanismos adecuados. ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, bueno, yo creo que, digamos, hay que atacar a los dos lados de la distribución. O sea, yo no quiero que se me malentienda. Yo no es que estoy en contra de la Ley de Economía Popular y Solidaria, ni creo que las iniciativas que buscan expandir este sector estén mal. No, pero eso quedó claro. Yo creo que ha quedado claro. Exacto. O sea, no te preocupes que no hay enlace ciudadano contigo esta vez. No, lo que yo sí creo que es más importante que eso es afectar el proceso de monopolización de la economía ecuatoriana. Es decir, y ahí creo que se ha hecho... Ese sería un riesgo. Se ha hecho muy poco. No, yo creo que no se ha hecho lo suficiente en afectar el proceso de monopolización. No se ha golpeado a los monopolios en este país. Y eso demuestran los datos del último censo económico.
Es decir, una economía en la cual el 90% del valor agregado es generado por el 1% de las empresas. Esta debe ser una de las economías lo más cual es una barrera para monopolistas insertarse de América Latina, porque esto te genera una concentración brutal de la actividad económica y una dificultad de barreras de entrada para el resto de la economía. No solo la popular y solidaria, sino todo el resto, la pequeña, mediana empresa. Y pueden terminar convirtiéndose en apéndices, lo que decía Fidel. Entonces, una estrategia de desarrollo tiene que pasar primero por afectar esa estructura. Eso es realmente un cambio estructural. Afectar estructura, golpear a los monopolios y fomentar al empresariado moderno, al empresariado democrático, al empresariado que busca, que tiene responsabilidad social, que busca innovación, que busca incorporación de valor y generación de empleo. Bueno, y se ha hablado que lo que queremos implementar aquí, que evidentemente con las particularidades del Ecuador, es el modelo coreano, y para aplicar todo aquello necesitamos romper esos monopolios. Ya se ha hablado de la ley antimonopolio, se lo dice ahora de nuevo el secretario del SEMPLAE, hace poco lo ha mencionado, ¿no? Pero el tema es que haya la decisión de presentarlo. Si no lo presenta, no se sabe si se lo van a bloquear o no lo van a bloquear, y la ciudadanía hubiera sido bueno preguntarlo en la consulta popular, por ejemplo, pero bueno, ya son otros temas. ¿Qué opina la ministra de lo que expresado por Juan Ponce y lo que mencioné del asambleísta Yanta Lema? Bueno, a ver, vamos por partes. Con el tema del asambleísta, bueno, completamente de acuerdo que la comercialización es básica, ¿no? Lo que pasa es que esta es una ley construida sobre un sujeto particular y no es una ley para un sector, digamos, para la producción agropecuaria o para la comercialización, porque sobre esto inciden las políticas sectoriales. Será el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, el que deba trabajar activamente en las políticas. Los distintos actores. Exactamente. Entonces, no lo va a resolver la ley. No, este es un tema de política que debe ser desarrollado y que es de absoluta importancia. Entonces, estoy completamente de acuerdo, pero tal vez su frustración está en que no es el objeto principal de esta ley. Esta ley pretende normar unos sujetos particulares. En segundo lugar, respecto a lo que ha dicho el Juan, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que en eso estamos consistentes y alineados con el proyecto político de gobierno, ¿no? Por supuesto, las cosas no ocurren de la noche a la mañana, tanto como superar la pobreza, como superar los temas de concentración y distribución, son temas complejos que no ocurren de la noche a la mañana. La decisión política está ahí. No conozco el dato preciso que se ha referido ahora, tendría que verlo, por eso no me voy a pronunciar al respecto, pero los temas de distribución sí son unos temas que nos preocupan fundamentalmente. Y acuérdate que parte de la consigna política o de la esencia de este proyecto político es construir una sociedad más justa e igualitaria. Por tanto, por convicción, tenemos que enfrentar los temas de concentración y atacar, porque finalmente para lograr evitar lo que tú decías, ¿no es cierto?, de funcionalizar a la economía popular y solidaria en cadenas que puedan estar llevándonos a un proceso de concentración mayor, justamente hay que operar en toda la economía y en todos los encadenamientos. El propósito debe ser mejorar la parte ya valorativa y ética de la solidaridad, no solo del mundo de la economía popular y solidaria, sino de la economía empresarial y, por supuesto, de la economía pública que debe redistribuir. Pero es que esta economía popular y solidaria se podría convertir en los grandes proveedores del mediano y del grande empresario. Entonces, el tema pasa, Fidel, es qué nichos deberíamos nosotros potencializar en sectores de la población, de esa población. A ver, mira, hay que ver también las tendencias de las producciones que hay en el mundo. Por ejemplo, que se tocaba la cuestión agrícola, ¿no? Correcto. La cuestión agrícola está de moda la producción verde. Y la producción verde muchas veces está asociada a pequeñas plantaciones. Entonces, o a asociatividad de pequeños campesinos que producen con determinadas características y tiene un valor agregado. Pero para trabajar el valor de lo natural. Pero para trabajar en aquello primero tenemos que encontrar la gente que quiera trabajar. Porque mira que la pobreza está concentrada tanto y nos traen las noticias en las provincias del Guayas y del Pichincha, pero fundamentalmente en lo urbano. Entonces, y estamos aquí hablando de lo rural. ¿Cómo de nuevo hacer que la gente que migró al urbano migre ahora de lo urbano a lo rural para incluirlo dentro de esas actividades?
oportunidades. Eso no lo vas a lograr de la noche a la mañana. No, eso es evidente. Eso tiene que ser pero debe haber una hoja de ruta, ¿no? con todo un plan donde además se le den los incentivos que requieren para que la gente retorne a sus lugares de origen. Tienes que ver y crear la vocación. Como por ejemplo, algo que siempre he dicho, si los institutos tecnológicos, las universidades que tienen que estar vinculados con la capacitación y formar profesionales agropecuarios están en las ciudades, ¿quién regresa al campo? Partiendo de ahí. Entonces tenemos que ver toda una estructura social, cómo cambiamos toda esa estructura para lograr el sector esto. agrícola. ¿Qué otros nichos hay? El nicho de los artesanos, que donde la artesanía tiene que jugar un papel importantísimo y se tiene que vincular muchísimas veces con el desarrollo turístico. Estamos hablando de los artesanos, metes ahí el tema textil de confección de Por ropa, supuesto. etcétera, etcétera. Ahora, vamos donde Juan Ponce, pero Juan Ponce, para eso se requiere desarrollar especialidad, para eso se requiere capacitación. Es un proceso complejo, nadie dice que es fácil, pero esos sectores de la población también son incrédulos. ¿Cómo vencer esa incredulidad? Claro, o sea, para eso lo que se requiere es pasar del emprendimiento por necesidad al emprendimiento por oportunidad, que ya establecimos las diferencias. Los ejemplos exitosos de emprendimientos que representan estudios de caso y que se toman como ejemplo, por ejemplo, la Emilia Renana, muchas fábricas de zapatos de Brasil, etcétera, en donde hay procesos de economía popular que han logrado insertarse en el mercado mundial con alta competitividad internacional, están muy lejos de lo que se ha aplicado acá. Lo que se ha aplicado acá es el microcrédito para el informal, cuyo principal enemigo, yo creo que el gran enemigo de toda esta idea de la economía popular y solidaria es la precarización laboral. Lo que termina generando es empleo precario, o lo que ha terminado generando es empleo precario. Es decir, para ti aquí no hemos encontrado... Este esfuerzo de microcrédito no hace que se enganche con las cadenas de producción. Ni siquiera eso, termina generando empleo precario. A mí no me importaría que se enganche con la cadena de producción o que se vincule con la gran empresa siempre y cuando genere empleo de calidad. Pero lo que se ha terminado generando es empleo precario, una precarización laboral. Y ese es el principal enemigo. Yo estoy de acuerdo con que haya un fomento a la economía popular y solidaria, pero en los otros términos. Una economía popular y solidaria que logre competitividad internacional, que se inserte en el mercado mundial, que sea competitivo. Me quedan 6 minutos, señores. Ministra. No me pida perdón, yo solamente hago preguntas. Pero bueno, nuevamente siempre me parece que aprovechamos para aclarar, ¿no es cierto? Primero, esa es la idea de estos la posición y la política de gobierno no es microcrédito, es finanzas populares, y hay una diferencia de la A a la Z en estas dos categorías. Pero esa diferencia ha sido recurrente en esta mesa el día de hoy. Ajá, ya. El tema del microcrédito es dar un acceso a unos pocos de recursos financieros a la población. El tema de finanzas populares es fortalecer la red de las propias instituciones financieras para llegar con crédito oportuno a las necesidades productivas de la población. Entonces hay una diferencia muy importante que se debate a nivel general. No, porque es la institucionalidad la que permitirá la sostenibilidad del manejo económico de las comunidades. Cuando hable la institucionalidad, ¿a qué se refiere la ministra? A las cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones, a los bancos comunales, y eso es una diferencia cualitativamente importante. Entonces estamos juzgando sobre algo que está ocurriendo de manera diferente. Por una parte, lo que ha dicho el Juan, pero es que estamos completamente de acuerdo. Si acaso que pretendemos resolver los problemas con un crédito pequeñito, hay que acompañar el mejoramiento de la productividad, y esto implica invertir en capacitación, en asistencia técnica, en ser muy activos en dar información para acceso a mercados, en crear un sistema de información adecuado. Nadie está diciendo que se queden pobres y débiles en sus capacidades para enfrentar los temas en el mercado. Al contrario, y por eso se crea un Instituto de Economía Popular y Solidaria que lo que busca justamente es fortalecer esas capacidades, porque la intención no es, como digo, hacer una apología de la pobreza. La intención es fortalecer sus capacidades, sus instituciones para salir Solo adelante. una precisión, ya que tenemos aquí no solo analistas económicos, sino a 2 representantes de la academia. Capacitación y asistencia de la academia
asistencia técnica, perdón, Fidel Márquez hace un momento decía que me faltó un elemento, que era la academia en todo ese proceso. ¿La academia ha sido considerada en esta estrategia y en estos procesos de capacitación y asistencia técnica? Tengo experiencia con el Ministerio de Inclusión Social. Acabamos de firmar un convenio, ya veníamos trabajando, pero ya firmamos un convenio para trabajar con asociaciones de vendedores ambulantes y distintos grupos en la ciudad en la provincia del Guayas. Y eso ya está, esta asociatividad entre academia y sector público ya existe. Y además también hemos trabajado con el municipio de Guayaquil, porque no podemos olvidar los diferentes... los municipios, los gobiernos seccionales y provinciales son grandes actores en esto. Y entonces hemos ido ahí a las comunidades y le hemos hecho trabajos para Flor de Bastión, en Guayaquil, etcétera. Ya eso de una manera, pero deberíamos estar conscientes, y aquí es donde viene, que si no nos asociamos, todos los actores que tienen que ver con que se creen trabajos de productividad creciente y no se cree el trabajo precario, la productividad creciente sostenible, y no se cree el trabajo precario, vamos a estar condenando a que sean apéndices los trabajadores solidarios o los trabajadores populares. 3 minutos me quedan, señores. Y por otro lado, estaríamos condenando nosotros a que realmente fracase este proyecto de que la economía solidaria sea parte integrante de un modelo de desarrollo en el Ecuador. Juan Ponce, menos proletarios y más propietarios, pero lo que hemos hablado es un elemento de la inclusión social, pero para mejorarle la calidad de vida tenemos que también trabajar sobre las necesidades básicas insatisfechas. Y hablo por Guayaquil porque yo vivo en Guayaquil. Cuando uno recorre Bastión Popular, Flor de Bastión, El Fortín, etcétera, etcétera, hay gente que tiene sus emprendimientos, pero en condiciones infrahumanas. Y tenemos pues que en el año 95, si la vista no me falla, teníamos 53,47 de necesidades básicas insatisfechas, hoy tenemos 45,75. ¿Cómo incorporar este elemento a ese buen vivir que complemente todo este esfuerzo? Claro, dos ideas centrales. Yo prefiero proletarios que tengan un trabajo decente, más proletarios con un trabajo decente, no precario, que les ayude a salir de la pobreza, antes que propietarios en situaciones de precariedad y con alta pobreza. En referencia a tu primera frase. La segunda, rapidito, para que La segunda, yo creo que la universidad y la academia en general pueden jugar un papel fundamental, más allá de lo que dijo Fidel, también en el tema de la innovación, en el apoyo al emprendimiento por oportunidad. Sí. Ministra. Sí, bueno, yo simplemente decir que esta es una apuesta que yo creo que no es una apuesta única, que tiene que ser considerada en el marco de un concierto de políticas que propicien un modelo de desarrollo incluyente y una economía más democrática, y que hay que partir de reconocer la realidad que tenemos, y creo que de eso nos hemos rehusado tantas décadas, y bueno, que le vamos a meter todo empeño y que esperamos que sobre todo sea nuestra gente la que sea beneficiaria. Sabemos que es una apuesta y sabemos que todavía los pasos son insuficientes, pero hay la voluntad política de seguir adelante. Señora ministra Yanet Sánchez, muchas gracias. Economista, doctor Fidel Márquez, muchas gracias. Doctor Juan Ponce, muchas gracias. Y esta es la prueba palpable que el Ecuador tiene que comenzar a mirar en los temas que son fundamentales para la vida de los ecuatorianos. Esas peleas intestinas entre políticos no sirven de nada. Tenemos que comenzar a trabajar en el desarrollo de nuestra gente, para empoderarlos a ellos como ecuatorianos y como ciudadanos responsables y solidarios. Pero no podemos hablar de solidaridad mientras la riqueza y los recursos estén concentrados en tan pocas manos. De ahí que se hace urgente enviar ese proyecto de ley antimonopolio que se nos prometió desde el inicio de este régimen y que todavía no se lo ha enviado. Decir que puede estar bloqueada una asamblea puede ser verdad, pero se pudo también haber creado una gran presión social para que esa asamblea mismo apruebe ese proyecto de ley o esa ley. Y hubiera sido importante considerarlo en la consulta popular. Pero lo cierto es que tenemos que vencer la pobreza y tenemos que lograr inclusión social. Y eso no lo hacemos con palabras ni con retórica, sino con acciones pragmáticas y estratégicas, con el apoyo solidario de todos los ecuatorianos. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo domingo.